la conformación, o mejor, todo el proceso de construcción de la redacción de la ley de universidades es de la década del 90. En el año 1993 se sanciona y se promulga la ley 136 de universidades, que sufrió dos modificaciones a través de la 2529 y la 3973. Ahora bien, queremos ahora ocuparnos del proyecto. ¿Qué plantea, digamos, estos proyectos que están en el Congreso Nacional como innovación, como algo nuevo que puede representar la reforma de la educación universitaria en nuestro país, doctor? Bueno, como José Carlos lo adelantó, yo creo que se define la parte del órgano que va a regir, por decir así, la parte universitaria, y que también la de los institutos superiores, o sea, va a regir la educación superior. Es más, el ministerio forma parte de eso, que es algo que a mi criterio también no estaba correcto, puesto que si hay un sistema de educación, el ministerio es quien debe manejar el sistema de educación en cierto aspecto, y hoy con este proyecto de ley el ministerio va a formar parte de ese consejo, y eso da un ordenamiento mucho más interesante o más importante dentro de ese manejo, además de otras personas que sí están previstas que formen parte del mismo. Para mí la parte principal es esa. Quizá la parte de ANEAES o de la parte de acreditación se toca un poco, dejando a lo mejor un criterio dentro de uno de los proyectos de que salga una nueva ley de ANEAES o que se retoque, puesto que la acreditación no es solamente la acreditación en sí. Yo creo que la parte de control y una serie de otros elementos que hacen a la calidad deben ser sin lugar a dudas aplicados dentro de esa parte, y que indiscutiblemente dentro de esta ley yo creo que va a poder tener la ANEAES un juego de cintura un poco mayor para hacer los seguimientos. Es cierto lo que dijo José Carlos, no sé si son 2.000 carreras, porque serían las carreras multiplicadas por las filiales lo que darán más o menos 2.000, pero de cualquier manera hoy son muy pocas las llamadas a acreditación, aunque sin embargo la ANEAES está previendo llamar a un montón de carreras para el año que viene, puesto que han pedido a las universidades personas entendidas en cada de estas ramas nuevas para que vayan a asesorar, para analizar los indicadores y trabajar en varias carreras que sí se llamarían al año que viene. En definitiva, eso es lo que el proyecto plantea con mucho más fuerza y lógicamente regula el caso de institutos superiores que antes estaban en tierra de nadie, y otros elementos que la 136, si bien fue una ley interesante para esa época, tiene varias lagunas respecto a una serie de manejos, pero yo creo que los puntos destacables son esos. Tanto otros elementos ya estaban en la ley anterior y fueron mejorados prácticamente, ¿no? Ahora, ¿qué necesitaría la educación universitaria para que vaya incorporándose al contexto, si se quiere, y con menos pretensión, por lo menos al contexto regional, doctor José Carlos Rodríguez? Bueno, el tema es que las universidades son autónomas y van a seguir siendo autónomas, y nadie plantea que se acabe eso. Entonces, cuando hay una autonomía, el Estado o quien sea, o la sociedad, necesita tener algún mecanismo que permita al público saber qué está comprando o en qué está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Y hay algunas facultades que ya tienen su propia tradición y son más fáciles, otras que no se saben. Y lo que tenemos en este momento es un sistema de oscuridad completa, en el sentido de que no están en internet, por así decirte, qué es lo que te otorga cada carrera como competencia. En algunos casos que sí, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Entonces, el alumno, el padre de familia, el empleador que contrata a la gente, no sabe qué está recibiendo. Yo creo que ese proceso, que es un proceso dinámico, porque fíjense que las universidades son las que crean, las que van a crear la lista de competencias que van a otorgar. No se trata de una imposición desde afuera. Se trata de que uno haga lo que dice que hace y que garantice de alguna manera de que la persona que va a hacer el esfuerzo de 4 o 5 años, tanta matrícula, etcétera, etcétera, reciba eso que le prometieron, ¿verdad? Yo creo que las transformaciones más profundas van a venir por el lado de que las universidades mismas
se pongan de acuerdo en cuáles son las competencias que quieren implantar y en que transparente, porque tenemos un sistema un poco de mitos, en el sentido que todo el mundo quiere, por ejemplo, tener el mismo esquema. O sea, todo el mundo es formalmente una universidad de investigación y en realidad nadie puede serlo en serio. Entonces necesitaríamos decir, bueno, si esta universidad puede llegar hasta 4, que diga que puede llegar hasta 4, o que se especialice en algo que a lo mejor no es la investigación. Por ejemplo, simplemente los cuadros medios, que son los más necesarios, y porque además investigador quiere ser muy poca gente, ¿eh? No hay mucha gente que quiera ser investigador. Pero sí que gente quiere ganar mejor dinero y tener un mejor salario y tener un mejor trabajo. Entonces, transparentar el sistema yo creo que va más por el lado de una declaración y un acuerdo entre las universidades de cuáles son las competencias que van a atribuir y que cumplan, y que eso sea verificado, que sea transparente. O sea, como cuando uno compra, voy a usar un ejemplo un poco banal, leche, dice, bueno, esta leche tiene tanto de grasa, bueno, eso mismo en relación a las universidades. Yo pienso que ese es el punto de transformación más importante. Quiero, después de la pausa, volver sobre este tema, porque hoy con el tema de la autonomía universitaria, obviamente no hay criterios para definir, por ejemplo, los posgrados. Por más que exista un reglamento vigente del Consejo de Universidades, ni a veces los que conforman, las universidades que conforman de manera directa ese consejo cumple con esos requisitos. Y hablo con autoridad y con conocimiento de causa. Tal punto que dentro de poco veremos que hay universidades que ofrecen doctorados en intergaláctica de fútbol, ¿no? Por ironizar, pero se ofrecen doctorados que finalmente no existen dentro de los criterios, digamos, epistemológicos, dentro de la clasificación de las ciencias, de acuerdo a la Organización Internacional de la UNESCO, en fin. O sea, estamos realmente mal en educación universitaria. Y también queremos hablar del tema de aquel principio del sistema educativo finlandés, que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. ¿Cuál es el lugar que ocupan los docentes en este proceso de reforma que se quiere instalar en la educación universitaria? A la vuelta de la pausa hablamos de esos temas.